Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy aquí les traigo otra historia de miedo. Esta historia, la venganza de Carmen después de la muerte. En el año 1933, enterraron a una bella joven de solo 20 años, llamada Carmen, en un cementerio de Ávila, España. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que también había asesinado. Ángela todo lo contrario a Carmen, tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Parecía constada la envidia que Ángela tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se dio cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento, el día y la noche, acosada con el aire vejativo, rememorándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima de su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana. La sentía en su propia cabeza, y cada palabra que decía ella, pronunciada por el espíritu, la retumbaba en el cerebro, produciéndole más ansiedad, más pánico. Desesperada por el tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. Segunda historia de miedo. El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano 2 años menor solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo de una casa grande, y uno de esos días decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque al norte del pueblo de donde vivían. Un día ambos niños
vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía en una túnica larga y blanca. Igual que su larga barba que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran los niños. Confiados se acercaron al extraño y curiosamente se sintieron muy gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta alzó las manos y con el gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor de 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los dos niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció. Al día siguiente aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales debajo de un árbol. Historia número 3. La tercera historia. Mi prima me contó cierta vez en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía me decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía tranquila y enferma seguido, que en las noches escuchaban ruidos como rasguños en la pared, los perros aullaban hasta morir. Y a veces cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veían la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Bueno, así pasaba. Un día decidimos mi abue, mi hermana y yo ir como el día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito, completamente en el campo. Cerca había un ricabuelo, muchas vegetación, etcétera. Desde el momento en que llegué me sentí tranquila. No sé cómo sabía, había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Empecé a oír cosas feas. Lo raro era que era en pleno día, como a las 12 o 1 de la tarde, y se sentía un miedo, una sensación de pesadez.
Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha. Entonces mi prima y mi hermana salieron a traer algo. Me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca me había sentido así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome. Entonces salí precipitadamente, el corazón de un vilo, porque sentí que si permanecía un minuto más sola, con eso detrás de mí, iba a haber algo que haría que muriera de terror. A la semana mi prima y mi tía abandonaron la casa porque les contaron ahí otras personas, veían al diablo, veían como había un incendio, escucharon gritos y muchas cosas más. Y alguien más les dijo que los antiguos dueños de la casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha siguen inhabitable. Bueno, pues eso fue todo. Las 3 historias de miedo que les iba a contar. Perdonen por la gripa, estoy enferma. Perdón por eso que escuchan, porque bueno, espero que les haya gustado y las 3, porque casi no dieron miedo, pero ahorita voy a contar, ahorita voy a hacer otro video, pero con historias para no dormir. Que tengan bonitos sueños y cuenten estas historias a sus amigos. Les ha hablado Mari. Bye. Y que sueñen bonito.